La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. No era difícil predecir que el tratamiento del esquema sobre las fuentes de la revelación conciliar se enfrentaría con serios problemas en el estrado. Los oponentes, conducidos por el padre Eduardo Schily Becks y los obispos holandeses, habían estado haciendo propaganda en su contra fuera del aula durante más de un mes. Aunque la comisión preparatoria que había redactado el documento había incluido a liberales como el obispo John Wright de Pittsburgh, el obispo Joseph Roffer de Eichstätt y Monseñor Gerard Phillips de Lovaina, se consideró que el esquema llevaba la impronta del cardenal Ottaviani y del padre Sebastián Tromp. Este, aunque era holandés y jesuita, qué combinación, era colocado solamente detrás del cardenal Ottaviani como campeón del conservadurismo. El cardenal Ottaviani le había elegido como secretario de la Comisión Preparatoria Teológica y le había nombrado para el mismo puesto en la Comisión Teológica del Concilio. Durante el primer mes del concilio, se organizó un buen número de conferencias ofrecidas por eminentes teólogos liberales, a las que habían asistido con profusión los padres conciliares. Los oradores señalaron las deficiencias del esquema, acusándolo de ser demasiado negativo, demasiado agresivo, demasiado intolerante, demasiado unilateral y globalmente pasado de moda. Le faltaba, decían, tono pastoral. Condenaba a buenos autores católicos citándoles fuera de contexto y se observaban en él bastantes errores teológicos. Una de las principales objeciones era que reconocía dos fuentes de la revelación en lugar de una. El esquema sobre las fuentes de la revelación fue presentado por el cardenal Ottaviani el 14 de noviembre. Era su primera aparición en el aula conciliar desde que había sido silenciado tan malamente por el cardenal Alfrink 2 semanas antes. Habló del valor pastoral del esquema y dijo que el primer deber de cualquier pastor de almas era enseñar la verdad, que siempre y en todas partes es la misma. Luego presentó a Monseñor Salvatore Garofalo, otro bien conocido conservador, y le cedió la palabra para el informe introductorio del esquema. Monseñor Garofalo había pertenecido a la Comisión Preparatoria Teológica y el cardenal Alfredo Ottaviani le había mantenido como consultor de la Comisión Teológica del Concilio. Garofalo, que no era padre conciliar, dijo que la primera tarea del concilio era defender y promover la doctrina católica con la mayor precisión posible. Dijo, no se trata de renovar la doctrina, sino solo de estudiar y conocer con mayor profundidad la doctrina ya existente. Describió
el minucioso trabajo que había conducido a la preparación del esquema y señaló que hombres doctos de muchas naciones y diversas universidades habían contribuido a él. Luego explicó brevemente el contenido de los 5 capítulos. La reacción del aula conciliar fue rápida y devastadora. El cardenal Alfring de Holanda, el cardenal Frings de Alemania, el cardenal Bea de la Curia Romana, el cardenal Koenig de Austria, el cardenal Lienard de Francia, el cardenal Soenens de Bélgica, el Leger de Canadá, el cardenal Joseph Ritter de los Estados Unidos y el patriarca Máximo IV expresaron categóricamente su insatisfacción con el esquema. Les apoyó también el obispo de Semarang, presidente de la Conferencia Episcopal de Indonesia, quien dijo hablar en nombre de todos los obispos de su país. No solamente atacó el esquema sobre las fuentes de la revelación, sino también las otras 3 constituciones dogmáticas, afirmando que ninguna de ellas correspondía a las preocupaciones pastorales del concilio. Puesto que la amplia mayoría de los obispos de Indonesia eran holandeses, y puesto que habían elegido como asesor teológico al jesuita holandés padre Peter Smulder, vehementemente opuesto a las 4 constituciones, la posición de la jerarquía indonesia no resultó para nada inesperada. En tanto, el cardenal Siri de Génova y el cardenal Fernando Quiroga y Palacios de Santiago de Compostela expresaron su general satisfacción con el esquema, diciendo solamente que requería ciertas enmiendas. El único orador que manifestó una aprobación completa del texto tal como estaba fue el cardenal Ernesto Ruffini de Palermo, Italia. Luego llamó la atención sobre un texto alternativo que estaba circulando entre los padres conciliares y preguntó ¿con qué autoridad? En efecto, estaba circulando un texto rival, mimeografiado y encabezado por la siguiente afirmación: puesto que parece imposible que el concilio discuta todos los esquemas y los vote, habría que omitir algunos y acortar y combinar otros. Por tanto, los presidentes de las conferencias episcopales de Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Holanda se atreven a sugerir como base de discusión el siguiente material compendiado, procedente de los 2 primeros esquemas presentados aquí en un tono más positivo y pastoral. Un grupo de padres conciliares de Iberoamérica, así se identificaban, publicaron una declaración de 2 páginas atacando las 2 primeras constituciones dogmáticas. Afirmaban, tal como están, estos 2 esquemas contradicen el propósito de este concilio. Van retrasados respecto al momento presente del progreso teológico y del estudio de la Sagrada Escritura. No corresponden a la situación actual del ecumenismo. Frustran las expectativas del mundo moderno y les falta doctrina clara. Desarrollaban cada una de estas opiniones y concluían con la siguiente aseveración: es evidente que estos 2 esquemas no responden a las necesidades teológicas y pastorales modernas. Deben ser, pues, completamente reescritos en línea con estas observaciones. El día 16 de noviembre, en la 20ª Congregación General, la tempestad continuó arreciando. 9 de los 21 oradores intentaron defender el esquema planteando enmiendas. 2 no dudaron en alabarlo francamente. Con lo dramático de la situación, uno de ellos dijo que se sentía como Daniel en la fosa de los leones. Otros 9 oradores retomaron objeciones ya previamente establecidas o sacaron a colación otras nuevas. Pedían que el esquema fuese rechazado en su forma actual y sustituido por otro. Algunos de ellos propusieron el nombramiento de un comité especial que redactase un nuevo esquema, un comité que no se restringiese a una sola escuela de pensamiento. En la 21ª Congregación General, el cardenal Dafner, que había sido uno de los 67 cardenales de la Comisión Preparatoria Central, señaló que algunos de los padres conciliares comenzaban a preguntarse cómo era que los miembros de la Comisión Preparatoria Teológica y de la Comisión Preparatoria Central eran tan vehementes en sus ataques a un esquema que antes habían aprobado. Explicó que las cosas no habían sido tan pacíficas
en las reuniones de las comisiones preparatorias. Las mismas objeciones que se hacen ahora desde el estrado del concilio se hicieron entonces allí, dijo, pero fueron simplemente desestimadas. Pero entonces el cardenal Ottaviani se levantó sin previo aviso para protestar contra esa afirmación. Recordó a los padres conciliares que el derecho canónico prohibía el rechazo de esquemas que habían sido aprobados por el Papa. Tras ello, el cardenal Norman Gilroy de Sydney, Australia, que presidía la sesión, señaló que según el artículo 33.1 del reglamento del concilio, los esquemas sí se podían rechazar. Dicho epígrafe rezaba así: se permite a todos los padres conciliares hablar sobre todos los esquemas propuestos, aceptarlos, rechazarlos o enmendarlos. Una vez más, Ottaviani se sentaba derrotado. De los 18 oradores de la tormentosa 22ª Congregación General, 2 defendieron el esquema, 7 pidieron cambios importantes en el texto y 9 lo rechazaron completamente. Surgió una gran inquietud ante el aparente punto muerto de la situación. Se propuso que la discusión del esquema fuese pospuesta hasta la segunda sesión. El obispo Alfred Ansel, auxiliar de Lyon, Francia, sugirió que tal vez el Papa desease nombrar algunos expertos más de la escuela de pensamiento opuesta para preparar un esquema totalmente nuevo. En ese momento subió al estrado el obispo Emile de Smet, de Brujas, Bélgica, en nombre del Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Dijo así: numerosos padres conciliares han mostrado una preocupación auténticamente ecuménica al estudiar el esquema sobre las fuentes de la revelación. Todos desean sincera y positivamente que el esquema favorezca la unidad. Sin embargo, las opiniones difieren. Unos dicen que responde a las exigencias del ecumenismo y otros dicen que no. Para juzgar mejor el asunto, tal vez les agradaría a ustedes escuchar de nuestro secretariado qué se requiere exactamente para que una propuesta pueda ser considerada ecuménica. Como saben, nuestro secretariado fue instituido por el Sumo Pontífice para ayudar a los padres conciliares en el examen de los diversos textos desde un punto de vista ecuménico. El obispo de Smet recordó que aunque su secretariado había brindado su asistencia a la Comisión Preparatoria Teológica, este organismo, por razones que no tengo derecho a juzgar, dijo, no había aceptado la colaboración ofrecida. Propusimos la formación de una comisión mixta, pero la Comisión Preparatoria Teológica respondió que esto no era oportuno. De este modo, la Comisión Preparatoria Teológica asumió en solitario sobre sí la tarea más difícil: otorgar un carácter ecuménico a nuestro esquema. ¿Con qué éxito? Concluyó con una dramática súplica: quienes hemos recibido del Santo Padre el encargo de trabajar en este concilio para el feliz establecimiento del diálogo con nuestros hermanos no católicos, rogamos a todos ustedes, venerables padres, que escuchen lo que piensa el Secretariado para la Unidad de los Cristianos sobre el esquema propuesto. Tal como lo vemos, es palpable que al esquema le falta espíritu ecuménico. No constituye un avance en el diálogo con los no católicos, sino un obstáculo. Iré todavía más lejos, diciendo que lo perjudica. Si los esquemas presentados por la Comisión Preparatoria Teológica no se redactan en forma diferente, seremos responsables de haber abortado con el Concilio Vaticano II una esperanza magnífica e inmensa. Esa esperanza es compartida por todos aquellos que con el Papa Juan XXIII ansían en oración y ayuno que por fin se den ahora pasos serios y notables en la dirección de la unidad fraterna entre todos aquellos por quienes, para que todos sean uno, rezó Cristo nuestro Señor. Mientras se alejaba del micrófono, la mayoría rompía en un atronador aplauso. Es necesario conocer todas estas cosas, por más que uno pueda plantearse el tema
¿a qué viene esto ahora? Si no se lo conoce en profundidad, el Concilio Vaticano II parece como si fuera un concilio más de la Iglesia. Sin embargo, al conocerlo en profundidad, al permitirnos, junto al padre Ralph Wilhelm, meternos en el aula conciliar, mirar cara a cara a cada uno de los padres conciliares, conocer en profundidad cómo se llevaron adelante las sesiones, las distintas sesiones, uno allí empieza a adquirir verdadera dimensión de por qué estamos como estamos, por qué esta tremenda anomalía, por qué la Iglesia está gobernada por modernistas desde el año del Concilio Vaticano II. Al día siguiente, en la 23ª Congregación General, 7 oradores manifestaron su aprobación del esquema. 4 lo aprobaron sugiriendo enmiendas y 2 insistieron en su devolución. Para entonces, 85 padres conciliares habían hablado sobre el esquema en su conjunto, y el secretario general intervino para señalar que había llegado el momento de examinar los capítulos por separado. Sin embargo, dijo, puesto que un buen número de padres conciliares había planteado objeciones a la forma del esquema, la presidencia del concilio consideraba aconsejable solicitar un voto mediante el cual todos los padres conciliares pudiesen en conciencia dar a conocer su opinión sobre el asunto. La cuestión sometida a votación era: ¿debe interrumpirse la discusión del esquema sobre las fuentes de la revelación? Votaron un total de 2.209 padres conciliares. De ellos, el 62%, 1.368, votaron a favor de interrumpir la discusión. 37% en contra y el 1% emitieron votos nulos. Puesto que el reglamento exigía una mayoría de 2/3 para adoptar una propuesta, los padres conciliares que deseaban interrumpir la discusión habían sido técnicamente derrotados y la discusión sobre el esquema tal como estaba debía continuar. Se intentó entonces saltarse el reglamento, el cual, con palabras del cardenal Giacomo Lercaro de Bolonia, Italia, había conducido a la absurda situación de que prevaleciese el voto de una minoría bastante pequeña sobre una fuerte mayoría, lo cual consideró como una evidente deficiencia del reglamento. Al día siguiente, el arzobispo Felici leyó un comunicado de la Secretaría de Estado, según el cual el Papa había tomado en consideración los diversos puntos de vista manifestados en las intervenciones de los días precedentes. Estas le habían llevado a prever una discusión laboriosa y prolongada del esquema. En consecuencia, consideraba útil que el esquema fuese revisado por una comisión especial antes de reanudar la discusión. Esta comisión especial de revisión incluiría a todos los padres conciliares de la Comisión Teológica y el Secretariado de la Unidad de los Cristianos. La labor de la comisión consistiría en revisar el esquema, reducirlo, subrayar con mayor relieve los principios de la doctrina católica ya tratados en Trento y en el Vaticano I. La comisión presentaría una vez más el esquema revisado a los padres conciliares para su posterior estudio. En lugar del esquema revisado, la siguiente congregación general comenzaría la discusión del esquema sobre los medios de comunicación. La victoria de los conservadores había durado muy poco. Los liberales habían ganado la batalla de la elección de las comisiones, habían ganado el debate sobre la liturgia y ahora habían ganado el debate sobre la revelación. Cada vez eran más conscientes de la fuerza de su número y los conservadores cada vez estaban menos seguros de su posición. Cuatro días después, el Observatorio Romano anunció en portada la composición de la nueva comisión revisora. Ya no se refería al esquema sobre las fuentes de la revelación, sino al esquema sobre la divina revelación. Esto parecía confirmar
que el bando liberal, que se había opuesto a la noción de dos fuentes de la revelación, había prevalecido. La nueva comisión de revisión tenía dos presidentes, los cardenales Ottaviani y Bea. Se habían añadido también 6 cardenales, entre ellos Frings y Lienard. El Papa Juan celebró su 81º cumpleaños el domingo 25 de noviembre de 1962 en la Pontificia Universidad Urbana, diciendo misa para los 320 seminaristas mayores congregados allí desde todas partes del mundo. En su alocución, el Papa expresó su convicción de que Dios guiaba el concilio. Dijo el Papa: tenéis la prueba en lo que ha sucedido durante las últimas semanas. Estas semanas deben considerarse una especie de noviciado para el Segundo Concilio Vaticano. Era natural, dijo, cuando muchas personas examinaban este o aquel punto, que las opiniones y las propuestas variasen en cuanto a la mejor forma de poner en práctica los principios fundamentales. Es una sagrada forma de libertad, hacia la cual la Iglesia, especialmente en estas circunstancias, ha demostrado su respeto. Ha ganado con ello una profunda y universal admiración. Antes de irse, el Papa agradeció a los estudiantes sus oraciones y añadió que con la ayuda de esas oraciones se prepararía para el nuevo período de vida, sea cual sea su duración, que el Señor nos conceda. ¿Tuvo quizás una premonición de su pronta muerte? Recordó a los seminaristas que rezaran por el progreso continuo y feliz resultado del concilio ecuménico. A la mañana siguiente, el 26 de noviembre, se anunció por tercera vez que la solemne clausura de la primera sesión del concilio tendría lugar el 8 de diciembre en San Pedro y que sería presidida por el Papa Juan. Noviembre había sido un mes verdaderamente agotador para el Papa. Además de sus otros deberes, había querido recibir en audiencia a 37 conferencias episcopales, casi 2 por día, excepto los domingos. Pocos obispos sabían que durante algún tiempo el Papa había estado bajo estricta observación médica a causa de unas hemorragias. La noche siguiente, a su cumpleaños 81, sufrió una hemorragia excepcionalmente severa y hubo de cancelar audiencia. Guardó cama durante 8 días, pero resueltamente se forzó a sí mismo a conducir la ceremonia de clausura el 8 de diciembre. Un asalto similar de la misma enfermedad le costaba la vida a comienzos del mes de junio. Tal vez el Papa Juan temió que no viviría para ver la segunda sesión si esta no comenzaba hasta octubre del 63. Ello puede haber influido en su decisión de abrir la segunda sesión el 12 de mayo y clausurarla el 29 de junio para la fiesta de San Pedro y San Pablo. Pero aunque estas fechas habían sido decididas tras consultar con las conferencias episcopales, su anuncio suscitó inmediatas protestas de muchos padres conciliares por motivos pastorales y económicos. Algunos padres conciliares pensaban que tras una sesión primaveral de 7 semanas, tendrían que volver para otra sesión en el otoño del mismo año. Para obispos con diócesis extensas de cubrir, especialmente en África, Asia e Iberoamérica, los intervalos entre las sesiones conciliares serían entonces demasiado cortos como para permitirles cumplir con sus obligaciones pastorales. Además, ello acarreaba grandes costos de desplazamiento, y los obispos misioneros de Nueva Guinea y muchos otros países lejanos habían tenido que costear sus propios pasajes para la primera sesión. Sugirieron que su asistencia se viera facilitada por los obispos de los países más ricos. La opinión generalizada era que la segunda sesión debía comenzar el 1 de septiembre de 1963 y cerrarse el 15 de diciembre del mismo año. La grave hemorragia del Papa la noche del 26 de noviembre puede haber influido en su decisión, porque a la mañana siguiente el arzobispo Felici anunciaba que había modificado la fecha de apertura del 8 de septiembre de 1963 y no se anunciaba ninguna fecha de clausura. Si la segunda sesión hubiese comenzado el 12 de mayo de 1963, como se había planteado en un principio,
sus primeras 3 semanas hubieran coincidido con las últimas 3 de vida del Papa Juan. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El primer día de discusión del esquema sobre los medios de comunicación, el 23 de noviembre, el secretario general dio a conocer que el siguiente tema de debate sería el esquema sobre la unidad de la Iglesia, redactado por la Comisión Preparatoria para las Iglesias Orientales. A continuación vendría el esquema sobre la Bienaventurada Virgen María. Este anuncio produjo un considerable revuelo en el aula conciliar, pues justo ese mismo día se había distribuido otro esquema titulado Sobre la Iglesia, que contenía un capítulo titulado Sobre el Ecumenismo. Los padres conciliares se enfrentaban así a 3 documentos diferentes sobre el mismo tema: la promoción de la unidad de los cristianos. Estaba en primer lugar el esquema sobre la unidad de la Iglesia, luego el capítulo sobre ecumenismo del esquema sobre la Iglesia redactado por la Comisión Preparatoria Teológica bajo la dirección del cardenal Ottaviani, y finalmente, como habían sabido algunos padres conciliares, un esquema titulado Sobre el Ecumenismo Católico, preparado por el Secretariado para la Unidad de los Cristianos bajo la dirección del cardenal Bea. Los padres conciliares que militaban en el movimiento ecuménico quedaron totalmente insatisfechos con el capítulo de ecumenismo preparado por la Comisión Preparatoria Teológica del cardenal Ottaviani. Creían que su mejor esperanza de modificar este capítulo residía en tratarlo junto con los otros 2 esquemas sobre la unidad de los cristianos. La estrategia consistía en discutirlos uno tras otro y luego fundirlos. Si un grupo que incluyese al presidente de la Comisión Teológica, Ottaviani, al presidente del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, Bea, y al presidente de la Comisión para las Iglesias Orientales, el cardenal Cicognani, redactase un texto común revisado, entonces la influencia conservadora sobre el texto disminuiría notablemente. Un objetivo todavía más importante para los liberales era el esquema sobre la Iglesia en su conjunto. Si pudiese discutirse inmediatamente después del esquema sobre la unidad de la Iglesia, entonces el aluvión de críticas dirigidas contra él permitiría devolverlo a la nueva comisión teológica para su revisión. Y aunque esa comisión estaba todavía encabezada por el cardenal Ottaviani, incluía también 8 representantes de la Alianza Europea, cuidadosamente escogidos, capaces de ejercer una importante influencia. El sector liberal se hallaba pues más confiado que nunca. No solo estaba bien representado en la comisión teológica, sino que había conseguido un fuerte apoyo de los padres conciliares africanos e hispanoamericanos, estos últimos con el cardenal Raúl Silva Enríquez de Santiago de Chile como jefe de filas. Inicialmente los obispos africanos procedentes de antiguos territorios del África francesa habían mostrado cierta frialdad hacia la jerarquía francesa, deseosos de evitar cualquier apariencia de subordinación colonial. Pero dicha actitud desapareció rápidamente en el calor del debate y sus sólidos lazos culturales con Francia impulsaron a muchos obispos de países francófonos de Asia y África a apoyar la Alianza Europea. Además, los superiores generales y los obispos misioneros, nacidos en los países que formaban la Alianza Europea, le daban su apoyo casi sin excepción. Y la Alianza recibió también el concurso de otros numerosos obispos misioneros y obispos hispanoamericanos
agradecidos por la generosísima ayuda financiera que habían recibido en años anteriores de las dos agencias de captación de fondos de la cual disponía el cardenal Frings. Son las llamadas Misereor y Adveniat. Muchos de ellos, que aprovecharon la ocasión del concilio para visitar a Frings y agradecérselo personalmente, acabaron finalmente uniéndose a la alianza. El éxito de la estrategia de la alianza se hizo evidente el 26 de noviembre, cuando solo 3 días después de que se anunciase el plan original de trabajo se presentaron. Ese día el secretario general anunció que tras el esquema sobre la unidad de la Iglesia y antes del esquema sobre la bienaventurada Virgen María, el concilio discutiría el capítulo de ecumenismo preparado por la Comisión Teológica, el esquema sobre el ecumenismo católico preparado por el Secretariado para la Unidad de los Cristianos y el esquema sobre la Iglesia preparado por la Comisión Teológica. El cardenal Cicognani introdujo un esquema sobre la unidad de la Iglesia en aquella misma sesión. Dijo el cardenal: una vez más deseamos confesar solemnemente los lazos fraternales que nos unen en Cristo a los orientales separados, y les pedía meditar que en un tiempo estuvimos unidos, fuimos uno. El propósito del documento presente, explicó, era preparar el camino de la unidad en la verdad y caridad de Cristo. También señaló que el esquema insistía en la importancia religiosa e histórica de los ritos orientales y no hacía referencia a pasadas discordias. Nunca en los anales de la Iglesia se había dicho tanto sobre la unidad de la Iglesia como en los tiempos modernos, dijo, y nunca desde los tiempos de León XIII se había hecho tanto por conseguirla. Las iglesias ortodoxas separadas tienen hoy 157 millones de miembros en todo el mundo. Las iglesias orientales, distintas de las ortodoxas, pertenecen a la Iglesia Católica. El término iglesias orientales es una expresión consagrada por el uso para referirse a aquellos laicos y miembros de la jerarquía católica que pertenecen a los ritos orientales. Al redactar el esquema, dijo el cardenal Cicognani, la comisión había intentado tomar en consideración no solo las diferencias teológicas entre las iglesias, sino también la forma en que las iglesias ortodoxas están acostumbradas a expresar su teología. En consecuencia, representantes de los 6 principales ritos de las iglesias orientales habían colaborado en la redacción del texto. En efecto, en la comisión preparatoria para las iglesias orientales habían estado representados 24 países y 16 comunidades religiosas, y también las principales subdivisiones de los 5 ritos latinos orientales principales: el alejandrino, el antioqueno, el bizantino, el caldeo y el armenio. El primer orador en subir al estrado era el cardenal Lienard. Afirmó que el esquema contenía graves defectos, tanto de contenido como de forma, y que debía ser rechazado. El cardenal Ruffini, de Palermo, y el cardenal Michael Brown, vicepresidente de la Comisión Teológica, pensaban que debía incluirse en el más amplio esquema sobre la Iglesia. El cardenal Bacci, de la Curia Romana, expresó su apoyo al esquema tal como estaba y solo propuso muy leves correcciones. Al día siguiente, un cierto número de oradores solicitaron que los 3 documentos concernientes a la unidad de los cristianos fuesen fundidos por los 3 organismos que los habían redactado y que el nuevo esquema se discutiese en la segunda sesión. El esquema fue criticado por no referirse a los errores y faltas de la Iglesia Católica que habían contribuido a la separación original. Se señaló además que la redacción era tan áspera y arrogante y manifestaba tan menguado espíritu ecuménico que la misma forma del esquema podía ofender a los hermanos separados a quienes iba dirigido. 3 oradores pidieron su total rechazo. En la siguiente sesión, varios intervinientes propusieron una revisión completa del esquema. Algunos dijeron que hacía demasiadas concesiones, otros mantuvieron que era demasiado autoritario. Un padre conciliar dijo que el esquema no debía admitir ninguna culpa por parte de la Iglesia occidental. El obispo Ansel, auxiliar de Lyon,
replicó que la admisión de equivocaciones no suponía renunciar a la verdad, siendo ruidosamente aplaudido. Otro orador afirmó que el tono del decreto debía reflejar el respeto debido a las iglesias ortodoxas, a causa de que tenían muchos miembros, por también la antigüedad de sus tradiciones, la evangelización que dicen habían alentado y el frecuente martirio que habían padecido. El mismo orador deseaba que el esquema pusiese énfasis en que la herencia religiosa, histórica y litúrgica de Oriente era una herencia de toda la Iglesia sin distinción de este ni de oeste. Uno tras otro, los padres conciliares pedían que los 3 documentos fueran fundidos en uno. El 30 de noviembre, el cuarto día de la discusión, permanecían divididos. La sesión terminó con una decisión casi unánime de concluir el debate. Al día siguiente, por 2068 votos contra 36, el concilio decidía que los 3 documentos se combinarían en un esquema único. En nuestro próximo encuentro hablaremos de los resultados ya de la primera sesión, cuando el concilio emprendió la discusión del importantísimo esquema sobre la Iglesia en su congregación general número 31, comenzando el 1 de diciembre, exactamente una semana antes de la clausura de la primera sesión. Muchas gracias por su compañía.